Joven. Bueno, si debo hablarle sinceramente, no puedo negar que me inquieta esta situación. No me explico. Ujier, ¿qué situación? Se equivoca, ningún encadenamiento de hechos se ha producido para crear nada. Usted otorga a los hechos una deliberación culpable, no. Los hechos son inocentes. Simplemente usted se ha llegado hasta nosotros con un gesto amable que le agradecemos para conversar un poco. Joven, me han traído. Ujier, ¿quiénes? ¿No dirá usted que el alto y el bajo lo han traído? Joven, fueron ellos. Sin embargo, venga con nosotros, me dijeron. Ujier, eso es distinto. ¿Qué joven atolondrado es usted? Joven, ¿yo? Ujier, sí, usted. Embrolla las cosas, ¿no es justo? Joven, dije únicamente que ellos me condujeron hasta aquí. Solo no hubiera venido. Ay, Ujier, observe usted esto. Puede afirmarse que le hicieron un favor. Solo se hubiera perdido. Ujier, joven, no lo entiendo, me obligaron. Ujier, ¿a santo de qué iban a obligarlo? Y además, ¿no es cierto? ¿Le han puesto cadenas? ¿Lo han traído a rastras por los cabellos? No, mi señor. Lo invitaron con cortesía, lo sé, los conozco. Usted accedió. Por sus piernas subió al coche, con sus ojos vio el trayecto, sus posaderas, perdone usted la expresión, se han sentado por voluntad en esa silla. No, permanezca sentado. Este es un fragmentito de las paredes, una obra exquisita de esta mujer autora, dramaturga, Griselda Gambaro. Si hay alguien en nuestro territorio de teatro fundamental, una exquisita escritura, es Griselda Gambaro. En este caso, lo que les estoy trayendo de Ediciones de la Flor es su Teatro 4, ¿sí? Esta es la segunda publicación, la segunda edición de marzo de 1997. Aquí ustedes van a tener obras, 5 obras, que van de 1963 a 1972. Las paredes del fragmento que les he leído, el desatino, los siameses, el campo y nada que ver, y con la curaduría y las correcciones de la propia Griselda. Eso lo vuelven fundamental. Ediciones de la Flor ha publicado casi toda la obra de Griselda, la ha organizado, tiene sus propias correcciones, ¿sí?, de la propia Griselda, por suerte, y en este caso han iniciado una cronología inversa, porque su Teatro 4 reúne ese primer teatro en donde algunos historiadores la incluían dentro de este territorio de la experimentación, al que se llamaba Teatro de las Vanguardias, en nuestro propio territorio, ¿no?, que de alguna manera provocaba una suerte de antagonismo con el teatro del realismo reflexivo, diría, ¿sí?, nuestro querido historiador nacional Osvaldo Pelletieri. En este caso, ¿sí?, mi recomendación en este rincón sin editar, que es el Rincón de la Lectora en su versión Rincón de las Escénicas, que hacemos junto con Libros de Teatro, Saberio Libros de Teatro, así lo encontrás en Instagram, o librosdeteatro.com.ar. Espero que le haya gustado. Teatro 4, Ediciones de la Flor, Griselda Gambaro. Chau, chau. Ay, si esta carne tan sólida pudiera derretirse, deshelarse y dispersarse en el rocío, ¿por qué tuvo el Todopoderoso que dictar su ley contra el suicidio? Dios, qué vanas, agrias, chatas e inútiles me parecen ahora las prácticas del mundo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Es un jardín descuidado, lleno de yuyos, invadido de cosas inmundas. ¿Cómo llegamos a esto? Murió hace 2 meses. No, ni siquiera 2. Un rey tan excelente que era comparado con este, como Hiperión al lado de un sátiro. Era tan amable con mi madre que hasta del viento quería cuidarla. No quiero acordarme, ella vivía colgada de su cuello como si al comer
En lugar de saciarse, su apetito aumentara y apenas un mes más tarde, no quiero pensarlo, debilidad, tu nombre es mujer, un mes apenas, un mes escaso, los zapatos en los que habías seguido llorando como un ñove, el cuerpo de mi padre todavía estaban flamantes y ella, Dios, una bestia privada de razón, lo habría llorado más tiempo. Se casó con mi tío, el hermano de mi padre, que si algo tiene de mi padre, yo soy Hércules. Antes de que pasara el mes y con los ojos todavía hinchados por la sal de sus falsas lágrimas, se había casado, qué apuro infame de zambullirse de cabeza en las sábanas del incesto. Nada de esto está bien, ni va a terminar bien, pero debo morderme la lengua, aunque se me rompa el corazón. Hamlet, acto 1, escena 2. Hola, bienvenidos. Este es el Rincón de la Lectora, un rincón sin editar que inaugura este espacio que es el espacio del Rincón de Escénicas. Y hoy estoy con Hamlet, una edición de Interzona del 2015, estudio preliminar, traducción y notas de Carlos Gamerro. Un trabajo muy cuidado de este autor del Secreto y las Voces. ¿Por qué el trabajo sobre Hamlet? Porque es una pieza, como declara el autor dentro del texto, que iba a ser parte de un proyecto de Tantanian, bajo la dirección de Tantanian, y con la gran Elena Tacisto haciendo de Hamlet. Es una traducción que tiene, en primer lugar, el trabajo cuidado sobre el texto, sobre el original, y en segundo lugar, esa mediación necesaria para cubrir, ¿sí?, lo que es la puesta en voz de los actores en la escena. Esta traducción trae todas las notas de Carlos Gamerro, imperdible, ¿sí? La encuentran en Saberio Libros de Teatro. Chau, chau. La fiesta. Un día Willy había concurrido a una reunión de disfraz organizada por el Centro de Estudiantes de Medicina. Durante el baile, una dama joven con antifaz se le acercó en el momento en el que Willy conversaba con un grupo de compañeros y compañeras. La joven mujer se incluyó en el grupo sin hablar y comenzó en forma imperceptible a tocar las piernas de Willy con un abanico que utilizaba con coquetería para cubrir su rostro. En determinado momento el abanico comenzó a avanzar por su entrepierna y Willy comenzó a excitarse. Cuando el abanico ya le rozaba sus genitales, la mujer salió del grupo de jóvenes y Willy tras ella. Willy hacía todo tipo de preguntas y ella no contestaba. Cuando bailaba se apretaba fuertemente al cuerpo de Willy, que ya había perdido todo tipo de control y de decoro. En un momento Willy la sacó bruscamente de la pista y la llevó a un rincón del jardín. Estas fueron las palabras que Willy pronunció esa noche de verano en la fiesta de disfraz. ¿Quién sos? ¿Quién sos? No doy más, por favor, decime quién sos. Ricura de mi vida, nunca estuve así. Mirá cómo me tenés, por favor, sacate el antifaz y dejá el abanico. No te cubras más, vamos juntos a otro lado. Quiero hacerte gozar. No doy más, divina, preciosa de mi vida, mi sol. Sacate ya el antifaz, hacelo ahora y nos vamos ya, mi amor. Quiero hacerte gozar. La dama accedió y se sacó el antifaz. Cuando Willy vio la cara de Poroto, no dijo nada. Lo extraño es que Poroto tampoco. Ambos quedaron mirándose un largo rato sin hablar. Jamás volvieron a hablar del tema, ninguno de los dos. Bienvenidos, este es un fragmento de Dirección Contraria. Tato Pavlovsky, qué decirles. Este gran maestro, director, actor y uno de los mayores maestros también en la escritura de teatro en nuestro territorio nacional. Teatro Completo 7, editorial Atuel. Y aquí nos vamos a encontrar, ¿sí?, con cuatro obras recuperadas
de su teatro de los 70, curada por aquel que es un gran historiador del teatro como lo es Jorge Dubati, que ha hecho su doctorado sobre Eduardo Tato Pavlovsky, que en este caso nos entrega la posibilidad de estos textos como Camellos sin anteojos, Hombres y máscaras y muñecos, Circus Loquiu, en colaboración con Elena Antonietto, y Dirección contraria, de la que hemos elegido un fragmento aquí en el rincón de la lectora, que ya empieza a tener este espacio llamado Rincón de Escénicas. En este caso, esta publicación del 2010 tiene un estudio preliminar en el que se van a encontrar también con la posibilidad de periodizar estas obras dentro de la producción extensa que Eduardo Pavlovsky nos entregó. Estas piezas se han recuperado mucho tiempo después de ya ser conocido su teatro de vanguardia, y pone también en perspectiva, ¿no?, las primeras obras de Tato dentro de este territorio. Aquí les dejo la recomendación de este libro junto con Saberio Libros de Teatro. Espero que les guste. Chau, chau. No pienso en el teatro de masas inferiores que en todo tiempo opusieron su arte espontáneo al arte de las clases dominantes. Libre de las cadenas de la civilización oficial, estas masas satisfacían su instinto teatral creando unas formas y unos procedimientos que en los pueblos más diferentes presentan a veces unas coincidencias sorprendentes que no siempre es posible explicar por la teoría de los plagios. Se constata un cierto estilo popular universal, englobando el mismo griego, la comedia de máscaras o atelana, romana, los juglares histriónicos medievales, los comediantes de la comedia del arte italiano, los actores ambulantes españoles y finalmente los de Japón y China. Este estilo popular teatral acusa las particularidades siguientes: es independiente de la dramaturgia literaria, tiende a la improvisación, el gesto aquí domina al timbre de voz, la acción prescinde de los motivos psicológicos, toma cariño a un cómico brusco y sabroso, se pasa con facilidad de lo sublime y lo heroico a una risa gruesa y común, una retórica ardiente, acomoda la hipérbole bufonada, constata una propensión a generalizar, a sintetizar, a subrayar tal o cual rasgo de los personajes representados en escena, que concluye con la creación de las figuras teatrales estilizadas, las máscaras. Finalmente, este arte ignora la diferenciación de las funciones del actor, le quiere a la vez como comediante, acróbata, juglar, clown, prestidigitador, chansonnier, poseyendo una técnica universal fundada en una maestría corporal total, en un sentido innato del ritmo y en la economía de movimientos siempre racionales. El conjunto de estas particularidades concluyen en un teatro donde el arte del actor se manifiesta en toda su riqueza, un arte puro, independiente de los demás, artes que juegan un papel subordinado. Bienvenidos a este rincón, el rincón de la lectora, que tiene un espacio, el rincón de las escénicas. Y aquí Meyerhold, que dice: el actor artista se preocupa de vivir según un dibujo dado, es diseñador de sí mismo, a menos que no reproduzca el dibujo de otro, como un pianista descifra el cuaderno de música compuesto por otro. Meyerhold, uno de los grandes directores y pedagogos, una de las grandes teorías del teatro del siglo XX, editado por Fundamentos en su texto de teoría teatral. Recomendamos este texto que se distribuye en dos partes. La primera parte en donde se van a encontrar con todo lo que tiene que ver con su teatro, pensando estos principios que antagonizan de algún modo con la escritura naturalista que él conoce muy bien por haber sido parte del Teatro de Arte de Moscú de Stanislavski. Allí él aprendió lo que él buscaba. Frente a ese teatro que proponía espiar a través de la mirilla, él contesta con un teatro de
la convención consciente y enseña también que de lo que se trata en términos de diseñar es descubrir en el cuerpo estos principios que él va a llamar los principios de la biomecánica. Recomiendo entonces Teoría Teatral de Meyerhold junto a Saberios Libros de Teatro. Chau, chau. Mamá. Flor, ¿qué pasa, chiquita? Tuve un sueño horrible, mamá. Cuéntamelo. No, no me acuerdo. Sé que era algo horrible, pero ya no me acuerdo. Ya, Flor, no pasa nada. Duérmete. Flor a público. Un día empecé a recordar mis sueños. Ya no eran horribles, eran raros. Flor niña. Ma, ¿te cuento un sueño? Ma, ¿viste que en los sueños siempre pasan cosas raras? Y las cosas son, pero al mismo tiempo no son. ¿Cómo te explico? Por ejemplo, el otro día soñé que íbamos a casa de la tía y llegábamos a una casa que no era para nada la casa de la tía. Pero en el sueño yo sabía que era la casa de la tía. Mamá, ¿y cómo era la casa? Flor niña, ¿cuál casa? Mamá, la casa de la tía. Flor niña, era... No me acuerdo. Lo que te quiero contar es otra cosa, otro sueño. En ese otro sueño estaban tú y papá, pero diferentes, eran otros, pero yo sabía que eran ustedes. Bueno, resulta que esos otros que yo sabía que eran ustedes, me daban una carta. Bueno, no me la daban así nomás. Yo la tenía que encontrar, como cuando jugábamos a la búsqueda del tesoro. Me iban dejando pistas, por fin la encontraba, y cuando la quería leer todas las letras salían volando, y yo las perseguía, y cuando las alcanzaba y las ponía otra vez en el papel, estaban todas revueltas y no se entendía nada. Flor a público. Ese día mi mamá me enseñó una canción. Si vivir es bueno, es mejor soñar. Y mejor que todo, madre, despertar. Por algún tiempo se me olvidó el tema de las fotos. Tenía otras preocupaciones. Bienvenidas al rincón de la lectora, en este caso el rincón de escénicas. Y este fragmentito entre Flor y la mamá es parte de una obra de Perla Schumacher llamada Malas Palabras. Malas Palabras forma parte de una antología llamada El Teatro y los Niños, editada por Atuel en la colección Andariega, con un prólogo fabuloso de Noralía Sormani. ¿Y quién más para hablar de 4 piezas para títeres y actores? En este caso, 5 autores, 4 piezas, 2 de ellas, la de Mauricio Cartún y Tito Loréfice, que es una reescritura de Robin Hood, ¿sí? Así como la de Graciela Montes, llamada El Árbol, fueron especialmente hechas para títeres y estrenadas por el grupo de titiriteros del Teatro General San Martín. En el caso de Malas Palabras de Perla Schumacher, y en el caso de la que estoy regateando para último momento, que es Doctor Fausto, una obra, sí, cuya autoría es de Araceli Arreche, sí, de mí. Puede ser para títeres y para actores, lo que nos reúne es que es teatro para niñes. 4 obras, 5 autores y una colección en donde quien tenga ganas de jugar la lectura o la puesta en vivo de este teatro, se los recomiendo. Chau, chau. Obra de arte, límites e identidad. No es tan fácil definir la obra teatral o performativa y ni siquiera precisar sus límites o fijar una identidad, pues el objeto varía considerablemente. Texto dramático, simple guión, representación, serie de obras de un mismo artista, puesta en escena, acontecimiento, actividad socioartística, campo mediático. Cuanto más será posible constatar que la obra es siempre resultado de un trabajo colectivo, de una fabricación más artística que artesanal, que aporta valor agregado, que problematiza
lo que de otro modo resultará una simple producción, pero que ahora se convierte en una producción estética. Acabado. La obra contemporánea rara vez está acabada, pero sí con frecuencia está deconstruida, a veces incluso antes de haber sido construida se constituye como un acontecimiento único e irrepetible, bajo la forma de una performance, tiende a disolverse en la vida social, política y sociocultural, y ahora no encontramos la obra de arte total, aquella que imaginaba Wagner, o como en la época de la puesta en escena clásica, aproximadamente entre 1880 y 1920. Hasta aquí una de las entradas de este diccionario de la performance del teatro contemporáneo de Patrice Pavís, editado por Paso de Gato en el 2016 y cuya primera edición fue en el 2014. Patrice Pavís, un profesor francés que ha visitado la Argentina más de una vez. Para que nos dedicamos al teatro, es aquel que nos proveyó a lo largo de toda nuestra carrera más de un diccionario ensayando la posibilidad de nombrar al fenómeno. Estamos aquí en el rincón de la lectora, el rincón de las escénicas, ya se habrán dado cuenta, este rincón sin editar, hoy con el nuevo diccionario, diríamos, de Pavís, que lo que busca es acercarse a las nociones estéticas, ya no solo ¿sí? a palabras o a categorías cerradas. Justamente este diccionario de performance y de teatro contemporáneo cabe ¿sí? frente a un territorio que busca todo el tiempo probar los límites. Cómo nombrar aquello que necesita ser nombrado, pero también en esta necesidad de pensar la porosidad, ¿no? La liminalidad de cualquiera de las definiciones. Yo elegí la de obra de arte, les invito a leer la de corporalidades y la de texto y cada una de las entradas para poder revisar aquello de lo que se trata nuestra práctica, la práctica en artes escénicas. Bueno, espero que les guste. Chau, chau. El amor es un presagio. El amor es un presagio, incluso un objeto diurno lleno de tirabuzones. Al amor no hay nadie que lo iguale en el tiro de la pelota, patea, que da calambre. El amor es como un souvenir de Etiopía, resguardado por monjas que cuchichean y se tiran de los chicles una a otras. El amor es un imán, no tiene pies y no sé si alas, pero baila sobre una piedra pómez. El amor hace que flameen los relojes izados como banderas. No es nada que se parezca a nada, no tiene nombre ni cara. Puede sisear sobre la mesa mojada de los mostradores y te puede esperar en los baldíos y desaparecer cuando un fósforo se prende. El amor no es masticable, ni tiene fibra, ni es mantecoso, pero en algunas ocasiones se mantiene fresco en la heladera. Sombra de conchas. Conchas con olor a teatro, camarines con olor a concha, conchas, conchas, breteles de corpiños y caireles, copa va, copa viene y el bulto magno que me enceguece desde tu entrepierna almibarada, gloria de tu bragueta, parsimonia de transeúntes, carroña que marco y leche y al final telones y cenitales, pelucas de pétalos, alas de cuarzo, bambalina en el alma, rímel en el culo, 130 puntos frente a un espejo, todos descuartizados, vocación de concha, conchas, conchas, libre albedrío y una montaña y atrás el fuego y la huella de tu chupón en mi nalga cruda, media luna de árabes, matanza de chinos, saqueo de fiambrerías, 4 conchas que arrastro con mi changuito más 5 que llevo puestas, son 9 conchas, leche condensada, pan lactal y esperma como un pulpo. Esa concha enorme se va acercando, ya cubre todo, Parque Lezama, conchas, conchas, potras de crines blancas cayendo en los precipicios, conchas, conchas, cisne que alzan el vuelo y escupen sangre desde las nubes, conchas que se derriten, conchas ruborizadas, conchas famosas, concha peluda.
Poner spray y atrás de toda mi muerte negra, dientes de raso, pestañas grises, aplausos para las conchas, viva vítores y clarines, aplausos para el deseo como una baba, aplausos para la luna que tiene concha, aplausos para el becerro y el vellocino de oro, y para tu concha tan elegante, tu concha de firmamento, de algarabía y de sentimiento, aplauso para la concha de tu madre y para la de tu madre que todavía ruge, aplausos para 1000 conchas de camarines, conchas postizas, conchas de llantos, conchas de risas, conchas que crujen, conchitas diminutas lilipunienses y grandes conchones profundos, en fin, a la gran concha argentina. Salud. Y sí, hoy, bienvenidos, este es el Rincón de la Lectora, es un rincón de escénicas, y sí, Alejandro Urdapilleta, y por los poros la pasión con este texto que se llama Vagones transportan humo, que tuvimos la fortuna que Adriana Hidalgo lo editara. Yo elegí un fragmentito, ¿sí? Un fragmentito de un texto que reúne 37 de los textos de mi querido Urdapilleta. 37 textos de un sinfín de textos, porque más allá de que sea un actor y uno se pone de pie al hablar de uno de los actores de su generación más importantes del teatro argentino, era un poeta. Y este texto reúne... Yo tomé 2 textos de los 80, de ese momento en el que uno nombrar a Urdapilleta era nombrar al paracultural. Hay textos estrenados, no estrenados, textos para teatro, textos que no tienen necesariamente una voluntad para hacerlo, ¿sí? En el caso del primero que leí, El amor es un presagio, es un texto que fue leído en su programa de radio, ¿sí? La Alfombra, en 1989, y lo conducía él en Radio Alfa. Y uno de los textos más leídos por todos los que somos teatristas, Sombras de Conchas, es un monólogo de 1987, que más tarde estaría incluido en uno de sus espectáculos. 37 textos, un epílogo a cargo de un historiador argentino como Jorge Dubati, que fue quien organizó este material y nos puso en evidencia lo grande de este actor, Alejandro Urdapilleta. Este fue el Rincón de Escénicas junto con, ¿sí?, Saberio, Librería de Teatro. Chau, chau. ¿En qué situación estamos? El punto de vista político regía la organización de la acción, la fábula, que siempre fue central en Brecht, la estructura y las modalidades de escritura que de él derivan y que en efecto que se busca producir en el espectador. El pensamiento brechtiano dejará su impronta en el teatro del siglo XX como emblema admirado luego, discutido e incluso repudiado de un teatro político. Ahora actualmente somos huérfanos de este punto de vista. Pensemos en Jean-Pierre Sarrazac, cuando dice que hoy resulta obsoleto en relación a Brecht el concepto de punto de vista, ese punto de vista exterior, mítico, proletario, plebeyo, que el fabulista supuestamente ha interiorizado. La pregunta sería, ¿en qué función de qué o en función de qué organizar la acción de una pieza, de un espectáculo, si definimos la dramaturgia como una articulación entre acción y pensamiento, o una acción que produce pensamiento y su acción sobre el espectador, si ya no están regidas por ese punto de vista, ¿no? Hablamos de la multiplicidad del punto de vista, que es propia, como si fuera una asamblea teatral. Ahora bien, nos inclinamos a pensar que hay que reconocer que tal vez sea mucho, demasiado rápido, ¿sí?, despachar de alguna manera el propósito del teatro y la cuestión del sentido, ya que la idea de que todo es político, lema de los años 60 y 70, se ha disuelto en la disolución misma del pensamiento político.
Hay que admitir sin duda que esto no es el único pensamiento que cuenta en el teatro, que existe un pensamiento del fenómeno humano, que puede ser político, converger con lo político, ser distinto de él, pero no menos válido, es decir, igualmente susceptible de aportar al individuo que vive en la ciudad una mayor capacidad para pensarse a sí mismo, para vivir, para amar, y que lo único que resulta imperdonable en el teatro, como en cualquier otro ámbito, es la ausencia de pensamiento. Allí parecería que reside, de algún modo, ¿sí?, la disputa, ¿no?, en esto que tenemos que pensar. Lo político como tal, lo que ya no parece ser pensado en las condiciones actuales del teatro, que son las del después, ¿no?, al que hemos ingresado, fin de las ideologías, fin de la historia, postmodernidad. Sin embargo, hoy en día se acepta plenamente que una dramaturgia pueda constituirse desde otro lugar, de otro modo, que a través del vínculo entre un texto dramático y una puesta en escena. Eso es verdad. Pero es lo político en su conjunto lo que se sustrae como propósito y como práctica del teatro cuando todo vínculo, del orden que sea, tiende a desaparecer, cuando toda la dramaturgia se derrumba para dar paso a experiencias aisladas, a dispositivos singulares, esas máquinas célibes que abundan actualmente en nuestros escenarios, a formas transdisciplinarias que exacerban la representación emancipada, dortiana, esa suerte de utopía, y en cuyo seno la presencia de música a menudo compite con la del video, y aclara quien escribe, ¿sí?, que no tiene nada en contra de las formas transdisciplinarias, solo que advierte que en alguna de ellas hay una deficiencia de principio de hecho en lo concerniente a la dramaturgia. Hacer dramaturgia, a fuerza de renunciar a lo que hay de voluntarista en esta dimensión crítica invocada, ¿sí?, de, entre otros, de Bort, ¿no?, como dejar libre al espectador, se ha llegado a privarlo de los medios de ejercer esa libertad, de ese potenciador del pensamiento, ¿sí?, que da en llamarse dramaturgia. Y voy hacia el final del ensayo, un ensayo que, como verán, no tiene desperdicios. Dice Joseph Danan: nuestra tarea es inventar dispositivos libertarios, como dice Agamben, que advierten nuestra época la fase extrema del desarrollo capitalista, una acumulación y proliferación sin precedentes de dispositivos. Habla de su necesaria restitución del dispositivo al uso compartido. En mi opinión, y sin ser por ello aristotélico, esto podría realizarse reinyectando dramaturgia al dispositivo, recreando dispositivos dramatúrgicos y escénicos que activen al pensamiento del espectador, quien se encuentra en condiciones de apropiárselo, lo que no equivale en absoluto a decirle lo que tiene que pensar, en lugar de dejar vagar su pensamiento con el pretexto de proponerle hacer uso libre de él. Es un camino posible, aunque no sea único. Acá estamos en el rincón de la lectora, en el espacio de escénicas, junto a Saberio, librería de teatro. Y en este caso, ¿en qué situación estamos? Es el primero de los 4 ensayos que es necesaria la ficción, politicidad del teatro performativo, un texto editado en Buenos Aires en el 2021 que me entusiasmó por Artes del Sur y que, tal como lo afirma en su prefacio Joseph Danan, ¿sí?, se trata de: deberíamos hablar de un debilitamiento del pensamiento dramatúrgico. Escoge justamente trabajar, ¿sí?, en sus 4 ensayos con propuestas que se salen por fuera de aquel que devendría en definir qué era el ámbito dramático, para preguntarse, entre otras cosas,
¿sí? Esta disputa entre el dispositivo teatral y lo político. Este texto que él firma en el noviembre del 2019 en su prefacio, reúne 4 ensayos cortos del que yo tomé solo el primero. Espero que les guste. Chau, chau.